La doctrina de Jesucristo versus las doctrinas de su tiempo. Meditando en lo que dice la Biblia. En Jerusalén, unos días antes de la fiesta judía de la Pascua del año 33 era común, Jesucristo dijo este electrizante discurso. Lo vamos a leer. Está registrado en Mateo capítulo 23. Está escrito: Entonces Jesús habló a las muchedumbres y a sus discípulos y dijo: Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Por eso, todas las cosas que les digan, háganlas y obsérvenlas, pero no hagan conforme a los hechos de ellos, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos ni con el dedo quieren moverlas. Todas las obras que hacen, las hacen para ser vistos por los hombres, porque ensanchan las cajitas que contienen escrituras que llevan puestas como resguardos y agrandan los flecos de sus prendas de vestir. Les gusta el lugar más prominente en las cenas y los asientos delanteros en las sinagogas y los saludos en las plazas de mercado y el ser llamados por los hombres rabí. Mas ustedes no sean llamados rabí, porque uno solo es su maestro, mientras que todos ustedes son hermanos. Además, no llamen padre de ustedes a nadie sobre la tierra, porque uno solo es su Padre, el celestial. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pero ustedes mismos no entran, ni permiten entrar a los que están entrando. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque atraviesan mar y tierra seca para hacer un solo prosélito, y cuando éste llega a hacerlo, lo hacen merecedor del Gehenna 2 veces más que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si alguien jura por el templo, no es nada. Pero si alguien jura por el oro del templo, queda obligado. Necios y ciegos, ¿cuál de hecho es mayor? ¿El oro o el templo que ha santificado el oro? También, si alguien jura por el altar, no es nada. Pero si alguien jura por la dádiva que está sobre él, queda obligado. Ciegos, ¿cuál de hecho es mayor? ¿La dádiva o el altar que santifica la dádiva? Por lo tanto, el que jura por el altar, jura por él y por todas las cosas que están sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado sobre él. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque dan el 10 de la hierbabuena y del eneldo y del comino, pero han desatendido los asuntos de más peso de la ley, a saber, la justicia y la misericordia
y la fidelidad. Era obligatorio hacer estas cosas y sin embargo no desatender las otras cosas. Guías ciegos que cuelan el mosquito pero engullen el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpian el exterior de la copa y del plato, pero por dentro están llenos de saqueo e inmoderación. Fariseo ciego, limpia primero el interior de la copa y del plato para que su exterior también quede limpio. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque se asemejan a sepulcros blanqueados, que por fuera realmente parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suerte de inmundicia. Así ustedes también, por fuera realmente parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de desafuero. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan las tumbas conmemorativas de los justos, y dicen: si hubiéramos estado en los días de nuestros antepasados, no hubiéramos sido partícipes con ellos en la sangre de los profetas. Así que dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Bueno, pues llenen hasta el colmo la medida de sus antepasados. Serpientes, prole de víboras, ¿cómo habrán de huir del juicio del Gehenna? Por eso, miren, les envío profetas y sabios e instructores públicos. A algunos de ellos ustedes los matarán y fijarán en maderos, y algunos los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa vertida sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar. En verdad les digo, todas estas cosas vendrán sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne sus pollitos debajo de sus alas? Pero ustedes no lo quisieron. Miren, su casa se les deja abandonada a ustedes, porque les digo, no me verán de ningún modo de aquí en adelante hasta que digan: bendito es el que viene en el nombre de Jehová. En este discurso público, Jesús denuncia la hipocresía de los líderes religiosos de su tiempo, pero también su apostasía. Se habían apartado de la ley de Dios dada por medio de Moisés. Las interpretaciones que los maestros de la ley habían hecho no eran correctas. Muchas contradecían claramente la ley de Dios. Muchas otras doctrinas eran desviaciones, distorsiones del sentido de la ley de Dios. Pero el discurso del año 33 era común. No fue el único registrado en la Biblia. En diversas ocasiones Jesús dijo cosas similares. Veamos otro ejemplo. Unos días después de la Pascua judía del año 32 era común, en Capernaum, Galilea, los fariseos y escribas acusaron a Jesús
de no respetar las enseñanzas de los maestros judíos de la antigüedad. Mateo capítulo 15, versículo 1 en adelante, dice: Entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas que venían de Jerusalén y le dijeron: ¿Por qué tus discípulos pasan por alto las tradiciones de los hombres de tiempos antiguos? Por ejemplo, ellos no se lavan las manos antes de comer. Él les respondió: ¿Y por qué pasan por alto ustedes los mandamientos de Dios por seguir sus propias tradiciones? Por ejemplo, Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y al que hable con desprecio de su padre o su madre, se le dará muerte. Pero ustedes dicen: el que le diga a su padre o a su madre, todo lo que tengo que podría usar para ayudarte a ti, es un regalo que está dedicado a Dios. Ese ya no tiene ninguna obligación de honrar a sus padres. Así es como ustedes, por seguir sus tradiciones, han anulado la palabra de Dios. Hipócritas. Con razón Isaías dijo proféticamente de ustedes: este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está muy lejos de mí. De nada sirve que me estén adorando, porque enseñan doctrinas que son mandatos de hombres. Por supuesto, Jesús no despreciaba la higiene personal. Lo que enseñaba es que no debemos descuidar las cosas más importantes. Todo tiene su lugar. Lavarse las manos antes de comer es correcto, pero no lo llevaremos al extremo. Más importante que la higiene personal es la limpieza espiritual, moral, la justicia, la misericordia, la fidelidad, el amor a Dios. Y estas cosas ellos las descuidaban. Jesús continuó diciéndoles en Mateo 15, versículo 10. Entonces le pidió a la multitud que se acercara y dijo: escuchen y comprendan lo que estoy diciendo. Lo que contamina a una persona no es lo que entra por su boca, sino lo que sale de su boca. Eso es lo que contamina. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír lo que dijiste? Él les contestó: toda planta que no ha sido plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Así que déjenlos. Guías ciegos es lo que son. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos se van a caer en un hoyo. Pedro entonces le pidió: explícanos la comparación. A lo que él dijo: pero ¿es que ustedes tampoco son capaces de entenderlo todavía? ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra por la boca pasa por el estómago y luego termina en la letrina? En cambio, las cosas que salen por la boca vienen del corazón, y esas cosas contaminan a una persona. Por ejemplo,
Del corazón salen razonamientos malvados, asesinatos, adulterios, inmoralidad sexual, robos, falsos testimonios y blasfemias. Estas son las cosas que contaminan a una persona. Pero comer sin lavarse las manos no contamina a nadie. Mateo capítulo 15, versículo 12 al 20. Así es, las doctrinas de grandes maestros de la Biblia y que contradicen las palabras de Dios no tienen ningún valor a los ojos de Dios. Los líderes religiosos de los israelitas en el primer siglo, en los días de Jesucristo, se aferraban a las enseñanzas de grandes maestros del pasado. Las interpretaciones de estos maestros eran consideradas como revelaciones dadas por Dios. Eran dogmas que no se debían cuestionar ni desobedecer, aunque claramente estaban equivocadas. Como Dios mismo dice, es en vano que me sigan adorando. Así es, si enseñan mandatos de hombres y no de Dios, esa adoración no tiene ningún valor. En el siglo XXI, la situación entre las religiones que se basan en la Biblia es semejante a lo que ocurría entre los judíos en el primer siglo. Hoy también, muchas personas se aferran a doctrinas que han inventado hace siglos grandes maestros de la Biblia y que claramente están equivocadas. Los seguidores de estos grandes maestros del pasado no están dispuestos a escuchar, estudiar la nueva evidencia que se ha acumulado y que demuestra que las interpretaciones que dieron a la Biblia estos eruditos, estos maestros cristianos del pasado, están equivocadas, distorsionadas y manipuladas para ajustarlas a sus propias ideas. El resultado es que la adoración que dan a Dios es falsa, de ningún valor a los ojos de Dios. Unos meses después, en Judea, tal vez Betania, del año 33 era común, volvió a surgir este tema, en la casa de un fariseo que lo invitó a una comida. Se hizo evidente la gran diferencia que existía entre la enseñanza de Jesús y los líderes religiosos judíos. Los líderes religiosos judíos se aferraban a las tradiciones de sus antepasados. Estas tradiciones para Jesús no tenían ningún valor, pero tampoco a los ojos de Dios. Vamos a leer la experiencia que tuvo Jesús en Lucas capítulo 11, versículo 37 al 40. Está escrito: después que él dijo esto, un fariseo lo invitó a comer. Entonces él entró y se sentó a la mesa. Pero al fariseo le extrañó ver que él no se lavaba antes de comer. Así que el Señor le dijo: mira, ustedes, los fariseos, limpian por fuera la copa y el plato, pero por dentro están llenos de codicia y maldad. Insensatos. El que hizo lo de afuera, también hizo lo de adentro. ¿No es cierto? Así que más bien den como ayuda a los necesitados las cosas que salen de adentro. Y fíjense,
todo lo que tiene que ver con ustedes estará limpio. Pero ay de ustedes, fariseos, porque dan la 10ª parte de la menta, de la ruda y de todas las otras hierbas, y sin embargo descuidan la justicia de Dios y el amor a Él. Tenían la obligación de hacerlo primero, pero sin descuidar estas otras cosas. Ay de ustedes, fariseos, porque les encanta ocupar los asientos del frente en las sinagogas y que los estén saludando en las plazas de mercado. Ay de ustedes, porque son como esas tumbas que casi no se ven. La gente camina por encima y no lo sabe. Uno de los expertos en la ley le respondió: Maestro, diciendo esto, nos insultas a nosotros también. Entonces él dijo: Ay también de ustedes, los expertos en la ley, porque ponen sobre la gente cargas difíciles de llevar, pero ustedes mismos no las tocan ni con un dedo. Ay de ustedes, los expertos en la ley, porque le quitaron a la gente la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entraron, y a los que están entrando les ponen obstáculos. Cuando salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a presionarlo a más no poder y acosarlo con muchas más preguntas, acechándolo para atraparlo con algo de lo que dijera. Lucas capítulo 11, versículos 53 al 54. Los comentarios que Jesús hizo en diferentes lugares y ocasiones tuvieron el efecto de provocar a los líderes religiosos judíos a un enfrentamiento final con Jesús. Con sus tradiciones y doctrinas equivocadas y la autoridad que ejercían, oscurecían el verdadero sentido de la palabra de Dios. La gente común no llegaba a conocer verdaderamente cómo era Dios. Así quitaron la llave del conocimiento de Dios. En esta ocasión, Jesús recalca que están dando énfasis equivocado a las cosas. Primero es la justicia, la misericordia y el amor a Dios. Por supuesto, sin descuidar la higiene personal. Los expertos en la ley eran culpables de este error. Hacían una carga pesada a la higiene personal y otras cosas externas, y descuidaban lo más importante: la justicia, la misericordia, la fidelidad y el amor a Dios. Eran hipócritas. Los líderes religiosos, al no poder responder a los argumentos de Jesús, planearon matarlo cuando llegó a Jerusalén. En Juan capítulo 12, versículo 9 al 11, está escrito: Mientras tanto, una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba en Betania y vinieron a verlo. Pero no solo a él, sino también a Lázaro, a quien él había levantado de entre los muertos. Los sacerdotes principales ahora conspiraron para matar también a Lázaro, porque por él muchos judíos iban allí y empezaban a tener fe en Jesús. Con la ayuda de un discípulo traidor, Judas Iscariote, el clero judaico capturó a Jesús, lo juzgó y lo entregó al gobernador romano Pilato. Acusaron a Jesús de ser un delincuente. Pilato, aunque deseaba ponerlo en libertad, cedió a los requerimientos de los judíos y lo hizo ejecutar.
En Juan, capítulo 18, versículos 29 al 30, está escrito: Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si este hombre no fuera un delincuente, no te lo habríamos entregado. Pilato les dijo: llévenselo y ejecútenlo ustedes, porque yo no encuentro que sea culpable de nada. Los judíos le contestaron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Juan, capítulo 19, versículos 6 al 7. Así que la verdadera razón, el delito que cometía Jesús, según los líderes judíos, era lo que Jesús enseñaba. No existe en la ley de Moisés ningún pasaje que indique que sea un delito, un pecado, declararse hijo de Dios. Obviamente, los líderes judíos, sus grandes maestros de otro tiempo, interpretaron, se inventaron esta doctrina. Jesús llamaba a Dios su Padre y estimuló al pueblo a llamar a Dios Padre. Compare con Mateo capítulo 6 y versículo 9. A través de siglos, líderes religiosos que dicen ser maestros de la ley de Dios se han inventado todo tipo de dogmas y los han utilizado para incriminar y matar a las personas que han denunciado sus falsas doctrinas. En el siglo XXI, los gobiernos políticos no permiten a líderes religiosos quemar en la hoguera a los disidentes religiosos, pero no les impiden que enseñen las doctrinas que inventan. De modo que cada cristiano tiene el deber de estar bien informado para evitar que líderes religiosos sin escrúpulos los engañen con doctrinas que siguen inventando. El cristiano bien instruido en la palabra de Dios será capaz de señalar el error y ayudar a los cristianos ingenuos a distinguir la verdad del error. Así estará imitando a su gran Maestro, Jesucristo. Entre las doctrinas que la Biblia no enseña, enumeramos las siguientes. Dios es una Trinidad. Dios no tiene nombre. El ser humano tiene un alma inmortal. Dios atormenta eternamente a los pecadores en un infierno de fuego. El ser humano nace sin pecado. Todas las religiones son diferentes caminos que nos llevan a Dios. Todas estas doctrinas no se enseñan en la Biblia. Son falsas. Cristianos SC. Suscríbase a este canal. Comparte este video con su familia, parientes, amigos y con todo el que busque lo que realmente enseña la Biblia.